¿Lo ves, Zack Snyder? No es tan difícil. Time Attack Reviews. Ready, go! Muy buena, sencillamente lo mejor que ha producido el universo expandido de DC. Y si bien es cierto que no es decir mucho, ya que tenemos esto y esto, no se le puede quitar mérito a una película que sobrepasa los estándares de DC en los últimos años. El mundo bueno sin duda es el espectacular guión, el cual fue construido por Alan Heinberg, y si no lo conocen les cuento que él ha estado directamente involucrado en las historias de algunos cómics de DC, particularmente las de Mujer Maravilla. Oye, ya por ahí vamos más que bien. Pero lo importante del guión no es que sea escrito por alguien que trabaje con DC, sino que haga lo que Batman vs Superman no hizo y lo que Escuadrón Suicida hizo a medias: haz personajes agradables. En ese tema, Gal Gadot y Chris Pine se lucieron. Parece mentira lo increíblemente bien que ambos actores funcionan con los personajes escritos para ellos, pues Gal Gadot supo interpretar ese aire de divinidad con personalidad neófita. Tan es así que incluso cuando su interpretación presentaba fallas, se veían extremadamente naturales en el personaje, cosa que no es nada fácil de lograr. En cuanto a Chris Pine, el tipo desborda carisma, pues era genuinamente gracioso, pero también tenía un aire de liderazgo, con un toque muy sutil de antihéroe, nada de lo cual es extraño para el actor. Es importante mencionar también la química entre ambos. A diferencia de, por ejemplo, Harley Quinn y el Guasón en Escuadrón Suicida, la química entre Diana Prince y Steve Trevor tiene su porqué, no solo para hacer que ambos personajes nos importen, cosa que, a mi juicio, lo lograron con creces, sino también tiene un porqué desde el punto de vista histórico. No digo más. Por último, hay que mencionar a William Stryker y a Remus Lupin, los cuales también están en la película y cuyos roles tuvieron un impacto sustancial, no solo para la trama de la película, sino en mí como espectador, pues canalizaron muchas cosas que ya había visto en otras interpretaciones de los actores y que me hicieron sonreír como un niño en más de una oportunidad. El mundo malo, y se me cae el brazo de lo mucho que tuve que buscar, es que el CGI, particularmente usado en los ambientes o en las escenas de acción, se me hace muy inconsistente. En algunas veces se ve muy bien y en otras se ve sumamente falso, y eso me generó un ruido visual que no pude pasar por alto. Por lo demás, Wonder Woman es una película prácticamente infalible y, aunque no lo parezca, me siento feliz de que DC por fin esté subiendo la calidad de sus largometrajes. Si mantienen ese nivel de meticulosidad, quién sabe, quizás le quiten la plaza a Marvel. El planeta de Wonder Woman es un bosque paradisíaco. Next time on World of Schneider.